En este video estaremos enfocándonos al uso de formularios en nuestro desarrollo de aplicaciones web y haremos la validación basada en código JavaScript. El conocimiento necesario para hacer los campos y para poder crear el formulario dentro de una página HTML, ese conocimiento es basado en HTML. No necesitamos a este nivel conocer JavaScript para poder lograr crear nuestro formulario. Evidentemente, si necesitamos preparar el código HTML para que pueda interactuar con el código JavaScript a través de diferentes pautas que vamos a estar viendo en lo adelante. Pero este archivo, este esquema HTML contiene un código sencillo con un formulario que nos permitirá hacer algunas validaciones, dentro de las cuales está la validación de un correo electrónico, seleccionar algunos valores desde un campo de opciones, y veremos el uso de checkbox, de radio button y de botones submit y el botón reset para restablecer la información. Como bien saben, pues ya el conocimiento de HTML es lo que nos permite construir un formulario en código HTML mediante lo que serían los inputs aquí en el caso de un campo de entrada de información, tal como estamos viendo acá. Pues lo que tenemos es un texto centralizado. Aquí creamos un formulario con una acción especificada. Aquí no tenemos ninguna acción, pero en estos casos podemos enviarle lo que se captura el formulario a una petición vía web usando el método get o el método post, que ya son conocimientos asociados al uso de HTML. Pero con este tag especial podemos crear un formulario o todos los formularios que realmente necesitemos en nuestra página web. Aquí tenemos un label dentro del cual estamos introduciendo el campo de entrada de texto mediante un input de tipo text, que es un campo texto que nos permite capturar información. Pero si observan, puntualmente tenemos un ID al cual haremos referencia. Podemos hacer referencia desde JavaScript, pero también hay algo importante aquí que estamos observando, que es una clase. Hemos asociado una clase donde hemos especificado que el campo de dirección de email debe ser requerido, require email. Y hemos visto acá que lo hemos separado con un espacio para poder luego validar eso desde JavaScript. Como vemos acá, tenemos otro campo para poder validar la dirección de correo que introducimos. Es algo muy común en la programación de aplicaciones web, tener un campo para poder validar el correo electrónico, ya que en muchas aplicaciones web el correo electrónico es, digamos, el punto para poder enviar información y validar que realmente el cliente puede usar el servicio que facilitamos a través de nuestro portal web. En este caso, pues tenemos un segundo campo que tiene un ID, pero si se nota acá hay una vinculación entre lo que es el label y el input. Este label nos permite, pues dentro de una sola estructura de etiqueta, poder manejar también el campo de entrada de texto, con lo cual pues podemos vincularlo usando el atributo for del label, donde especificamos cuál es el ID al cual estamos haciendo referencia mediante este label, y así podemos manejar como una sola unidad y hacer una relación intrínseca entre este campo de texto y mi label. Vemos acá que también tenemos un campo label para poder seleccionar diferentes opciones en lo que sería un combo box, donde seleccionamos un tipo de plan conforme a las opciones que tenemos disponibles. Tenemos diferentes valores. El valor por defecto, el primero, que se escoja un plan, y tenemos varios valores dependiendo de qué tanto opciones queremos disponer acá. Fíjense que igual que en el input tenemos para el select option un for que hace referencia al ID del campo combo box, en este caso el select option, desde HTML. Vemos aquí que tenemos un campo para la cobertura que también está asociado a un input de tipo checkbox, y aquí en este checkbox pues tenemos varias opciones
que van a estar asociadas también a un label. Y tenemos también un radio button agrupado. Fíjense acá que tenemos un label para agrupar estos dos radio button que van a especificar los diferentes tipos de opciones que vamos a poder validar desde JavaScript. Entonces tenemos un input type submit, que es un botón con el valor solicitar para poder enviar los datos pues introducidos por el usuario hacia otro script o tal vez otra página HTML para poder ya mostrar la información o hacer algún tratamiento particular. Pero también tenemos un input type reset, que es para poder limpiar todos los campos de texto que tiene nuestro formulario. Y así de manera sencilla pues tenemos aquí diferentes opciones combinadas para poder demostrar cómo utilizar un formulario desde la perspectiva de HTML y luego validarlas a través de JavaScript. También tenemos lo que es un CSS asociado. Hemos visto que aquí en el CSS podemos dar formato a los diferentes elementos HTML. Y aquí tenemos en el cuerpo, hemos puesto un color de fondo, un tipo de una letra negrita, unos márgenes. También tenemos diferentes opciones para cuando hagamos la validación y un campo de entrada sea inválido o un label sea inválido, para poder pues hacer referencia también de manera más explícita al campo que tiene problemas. Y aquí tenemos diferentes elementos que nos ayudarán a dar el formato deseado desde una hoja de estilo. Entonces si mostramos esto para ver ahora mismo cómo está, vemos aquí que tenemos seleccione el plan de seguro, que es simplemente un HTML con un formulario donde podamos introducir la dirección de correo. Vamos a validarla, vamos a escoger un plan básico superior, superior plus, y vamos a validar la cobertura, si es familiar, si es individual. Luego vamos a hacer una validación que cuando seleccionemos este combo box, este checkbox, se selecciona automáticamente el radio botón de, de dos personas. Luego veremos cómo vamos a hacer la validación a nivel de JavaScript, pero con esto pues hemos visto la estructura básica para poder empezar a trabajar nuestro código y poder aquí desde un archivo JavaScript que está ya vinculado, ¿verdad? Pues hacer la respectiva programación para que funcione todo conforme a lo que realmente queremos que sea el comportamiento de esta aplicación. Entonces aquí tenemos eh, todo lo que necesitamos. Vamos a proceder a hacer lo que sería la validación de los campos. Pues bien, entonces vamos a nuestro archivo JavaScript para empezar a hacer la validación de los campos que son requeridos, y vamos a crear un código, un onload, que nos permitirá pues invocar una función. Vamos a llamarle iniciar formulario y debemos crear acá la función. Vamos a proceder a crear nuestra función iniciar formulario. No vamos a tener ningún parámetro, y dentro de esta función lo que haremos es recorrer todos los formularios que están disponibles en nuestro código HTML. Actualmente tenemos uno solo, pero podemos tener X formularios. Entonces vamos a hacer un código que nos permita trabajar con todos esos formularios. Vamos a iniciar un recorrido mientras i sea menor que document.forms.length. Esto nos permitirá recorrer todos los formularios del documento. Vamos a ir incrementando la variable que nos permitirá iterar. En este caso le llamamos i. Y luego lo que haremos es que diremos document forms en la posición sub i, que nos permitirá pues ir a cada uno de los formularios que tenga nuestro documento. Y luego haremos onSubmit, que es una de las opciones de los eventos que podemos capturar dentro del HTML con el botón submit. Entonces lo que haremos es que vamos a invocar una función. Vamos aquí a crear una función. Si no le vamos a poner ningún nombre, esto simplemente va a ser un trigger para que me active el evento y me invoque la función. Vamos a decirle que retorne la función validar formulario. Esta función validar formulario no la hemos creado todavía. Vamos a entonces, luego que eso suceda,
pues a proceder a crear nuestra función validar formulario. Vamos a crear nuestra función validar formulario, dentro de la cual haremos algunas validaciones, y dentro de esas validaciones pues tenemos que hacer referencia a cada uno de los tags, ¿verdad?, que hemos insertado. En este caso tenemos un input, tenemos un select, tenemos un label. Entonces esto lo podemos hacer de una manera bastante sencilla. Vamos a obtener todos los tag name disponibles en nuestro HTML. Primero vamos a validar que todo está ok. Vamos a usar una variable que vamos a poner la variable en true, y luego entonces vamos a crear una variable para poder traer todos los tags. Vamos a llamarle total tags y vamos a decirle document.getElement by id, y vamos a especificarle que queremos no un tag en específico. Podemos decir que queremos el tag input, pero poniéndole un asterisco estamos diciéndole que queremos que nos traiga todos los tags en esta variable total tags, y vamos a recorrer esta variable para poder entonces proceder a validar cada uno de esos tags. Vamos a crear un for. Entonces tenemos acá un for que nos permitirá recorrer todos los tags que ya hemos capturado, y acá nos falta pues especificar que el tope sea el total de los tags capturados acá. Lo hacemos con length, que es el atributo, la propiedad que nos permite especificar el total de elementos que hay que recorrer. Entonces vamos a hacer una validación y vamos a validar que cada uno de esos tags pues son correctos. Entonces estamos usando funciones para esto. Vamos a hacer otra función y vamos a llamarle a esta función validar tag, y le vamos a pasar el tag en la posición sub i que hemos capturado. Y si hay algún problema con ese tag, entonces vamos a poner aquí si esto arroja, si validar el tag me arroja un booleano de tipo false, entonces vamos a poner que no todo está ok. Vamos a poner todo ok igual a false para que nos marque que la validación hay algo mal, y si hay algo mal entonces nos va a retornar un false. En este caso vamos aquí a especificar que queremos, vamos a especificarlo aquí afuera, queremos retornar todo ok. Entonces vamos aquí entonces a proceder a crear esa función dentro de esta función, lo cual es válido. Podemos hacerlo fuera, pero vamos a hacerlo aquí adentro para, como ya se está iterando, es mejor que lo hagamos aquí dentro. Entonces vamos a crear la función validar tag, que le vamos a pasar una variable actual tag. Esta variable actual tag nos permitirá ir validando que el tag está válido o no. Entonces vamos a crear la función y vamos a entrar aquí, vamos a crear la validación de cada una de las clases que han sido creadas dentro de los tags. Entonces vamos a llamar esta variable sobre clase y vamos a crear una variable total clases, donde vamos a llamar actual tag punto class name punto split, y le vamos a poner un espacio en blanco, lo cual esto nos va a permitir a nosotros pues evidentemente ir al class name de cada tag. En este caso vimos que tenemos Rick Email,
donde decimos que queremos que va a ser requerido y es un campo email. Aquí el requerido es un campo dirección email de validación, y eso es lo que estamos haciendo precisamente ahora, extrayendo cada uno de estos tags, separándolo en una variable llamada total clases, y ahora vamos a recorrerla. Vamos a crear j igual 0 mientras j sea menor que total clases punto length. Vamos a aumentar j en 1. Pues aquí lo que haremos es ir concatenando en la variable sobre clase lo que vamos a ir capturando dentro de una función validar tipo clase. Esta validación lo haremos en ese método, y le vamos a pasar cada una de las clases en la posición sub j concatenada con un espacio en blanco. Entonces acá vamos a escribir actual tag.className. Vamos a decir que va a ser igual a sobre clase. Luego esto lo vamos a validar, pero antes vamos primero a preguntarnos si sobre clase punto index of, o sea, si está el índice de inválido, o sea, si es mayor que -1, nos dirá si existe o no dentro de esa clase, y esto nos permitirá entonces invocar otra función. Vamos a llamarle inválido label, donde vamos a crear actual tag.parent node. Lo que le estamos diciendo acá es que vamos a ese tag a saber cuál es su nodo padre, para entonces con el nodo padre saber si está dentro de un label, y eso nos va a permitir a nosotros, cuando estemos validando aquí este campo, también marcar el label como parte del error, y así podemos no solamente marcar aquí, sino que explícitamente decir que el error realmente está en esa línea. Por eso hemos agrupado con label para lograr eso. Entonces aquí vamos a darle el foco a ese tag mediante focus, y vamos a preguntar si ese tag, el nombre del nodo, es igual a input. Estamos entonces tratando un campo de tipo input. Vamos a especificar aquí que no seleccione dicho campo. Entonces con el método select estamos seleccionando. Finalmente retornamos false. Y eso es dentro del if. Entonces finalmente, si eso no pasa, retornamos true para validar nuestro respectivo tag. Entonces ahora procederemos a crear otra función que hemos nombrado allá arriba, que es validar tipo clase. A esta le pasaremos la clase actual, y acá vamos a crear una variable, vamos a llamarle clase retorno, la cual nos permitirá retornar cuál es el tipo de clase que estamos validando. Entonces acá vamos a usar un switch case, donde vamos a pasar actual clase, y vamos a ir validando cada uno de los escenarios posibles. Por ejemplo, acá tenemos el case en caso de que actual clase sea esté vacío, o que en caso de que esté inválido,
Entonces vamos a hacer un break para que no siga hacia abajo. Vamos a romper ahí el case. Entonces vamos a hacer un case en caso de que sea requerido. Y en ese caso vamos a hacer un if aquí adentro para validar si entonces todo ok, que es la variable que está definida allá arriba cuando no hay ningún inconveniente, y actual tag, en este caso, si el valor es igual a vacío, entonces tenemos un problema. Vamos a decir la clase retorno que sea igual a inválido, para que en el CSS se le aplique, ¿verdad?, el formato cuando es inválido el campo. En este caso se van a poner rojo y el borde se va a intensificar. Entonces aquí tenemos validado que si el tag es nulo, entonces clase retorno, aquí está mal escrito, va a ser igual a inválido. Luego entonces especificamos si no entra dentro del if, clase retorno, vamos a concatenarlo con actual clase, y luego haremos un break para que no continúe hacia abajo, y por ahora vamos a poner una cláusula default donde haremos clase retorno más igual actual clase. Entonces luego procedemos a retornar clase retorno. Con esto entonces vamos a proceder a probar hasta ahora que estamos logrando. Y vemos aquí que podemos introducir una dirección de correo. Digamos que ponemos José. Fíjense que nos marca aquí, no está validando con otro color y otro borde, que hay un problema. Si ponemos José nuevamente, entonces ya aquí no nos marca error. Si hubiésemos dejado aquí vacío, no está marcando, pero todavía no tenemos ningún tipo de validación realmente del correo, si es válido o no. Es parte de lo que haremos. Tampoco hemos validado otras cosas que tenemos aquí abajo, pero por ahora vemos cómo vamos en cuanto a las validaciones. Vamos a seguir mejorando con lo que respecta al cross-checking y ya validación de email y de los radio buttons.